buen día. Bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, le da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, como es costumbre, me acompaña mi compañero, mi hermano, el profesor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gera. Buen día a ti, buen día a nuestro querido auditorio. Muy amables. También, por motivos de salud, está ausente nuestro gran amigo y compañero Rafael Hernández Camacho y Rivera. Saludos, carnalote. Saludos, hermanito. Pues el día de hoy es un programa especial. Tuvimos, entre comillas, lo pongo, la necesidad de asistir al estado hermoso de Querétaro por el sensible fallecimiento de mi madrina, nuestra tía, a acompañar a la ceremonia religiosa donde depositarían sus cenizas en el templo. ¿Puedes decir algo al respecto, Toño? Pues que fue emotivo, Gera. Fue emotivo y fue también un honor el poder estar con ellos en ese momento tan especial. Y pues lo mejor de la vida para ellos. Así es. Y ya en nuestra estancia en ese bello e histórico estado, aprovechamos para hacer algunas grabaciones que en este programa se les presentará. ¿Puedes decir también algo al respecto, carnal? Pues sí, como bien lo dices, Gera, se aprovechó la oportunidad porque pues uno de los temas esenciales que abordamos en este programa es de historia de México. Y precisamente la ciudad de Querétaro está muy vasta en cuanto a este tema, razón por la cual pues optamos por darnos el tiempo y acudir a los lugares, pues algunos lugares nos faltaron todavía bastantes por visitar, pero pues fuimos algunos muy representativos de los cuales hoy vamos a abordar. También quiero agradecer por todo el apoyo y la información que nos dio nuestro amigo Jorge Sí. Martín Hernández Cortés. Un Muchísimas gracias, saludo Jorge. Un y saludo. gracias. Gracias por todo tu apoyo y esperamos pronto tenerlo aquí en el programa. Ojalá. Pues, ¿qué te parece, Toño, si pasamos a los saludos? Vengan de ahí, Jera, como siempre lo digo, bienvenidos y muy agradecidos con todos ellos a los que se les van a dar saludos. Y también por todos sus comentarios, peticiones y sugerencias Sí, al respecto, por compartir también los programas. Reiteramos, si es de su agrado, denle un like, un me gusta, compártanlo para difundir la historia desde nuestra óptica. Pues ahí va, Antonio. bienvenidos, Jera. La cantidad de habitantes que tiene ese hermoso estado. Y ahorita en el año 2022 tiene nada más y nada menos que la cantidad de 2.358.758 personas viviendo en ese estado. O sea que pequeño no es. Pequeño no es. Ahora, según un especialista de nombre Ricardo Jaramillo, la traducción de Querétaro, ya en una castellanización de un vocablo purépecha, crétaro, que significa cañada o juego de pelota. Yo ignoraba esa información. Sí. Otro de los lugares donde tuvimos el gusto de estar fue en la rotonda de los queretanos ilustres, que por cierto también qué hermosa vista hay desde esa Sí, superficie. sí, muy bonita vista. Los invitamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan, si tienen la oportunidad de visitar de Querétaro y por demás representativos de la historia de Querétaro en específico. Pues sí, fíjate, Toño, una de las cosas, y reitero, este amigo, nuestro, el guía Jorge, nos mencionaba parte de la vida y obra
tanto de Miguel Domínguez como de Josefa. Sí. Que por cierto, quiero hacer mención, Josefa es uno de los personajes que aborda mi hermano en este libro, lo que no sabía de ellas y ellos. Una de las cosas que me llamó sobremanera la atención, Toño, Sí, Jera, ¿qué es, fue? si te fijas, le dan mucha importancia a Josefa por encima de Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán, mejor conocido como Miguel Domínguez, el corregidor. Uno de los datos que a mí me llamó la atención, que tuvo 16 hijos, tuvo 3 parejas de nombre Josefa. Cuando se casó con Josefa Ortiz, tenía 35 años y era viudo, y ella solamente tenía 19 y era soltera. Inicia el movimiento en Querétaro y se le unen hombres y mujeres de distinto orden social. Conoce a Allende, puesto que Allende era dueño de varios talleres textiles heredados por su esposa, ya fallecida, debido a que el corregidor era el defensor de los trabajadores textileros, aparte de ser gobernador y juez. Al coincidir con los ideales estas dos personas, Allende se une a la causa. Por los conocimientos militares se le determina que él sea el jefe militar de la insurrección. Otra persona importantísima en la independencia de aquí nuestra nación fue Hidalgo, quien fue el enlace o nexo hacia la comunidad indígena para que se uniera a la causa, ya que era muy popular y querido debido a la que el cura fue uno de los 14 sacerdotes que pusieron la primera piedra de la actual catedral queretana y también concelebró la primera misa en este lugar. Ellos 3 formaron parte del grupo apatista y se hacían llamar así porque decían que eran apáticos a la política para no levantar sospechas. Se reunían en tertulias para bailar, cantar, echar vinito, etcétera, etcétera. Ya cuando Josefa es detenida, y bien nos lo comentó Jorge, Sí. el corregidor renuncia al corregimiento de Querétaro para defender a Josefa y escribe una carta con palabras más, palabras menos. Renuncio al corregimiento de Querétaro porque como esposo y abogado voy a defender a mi esposa Josefa Ortiz de Domínguez contra las injustas causas levantadas en su contra. Eso a mí me llamó mucho la atención, Toño, esa información que nos dio Jorge. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Pues en efecto, Jera, no le quedó otra opción al corregidor, pues porque era más importante para él, obviamente, la libertad y otras cosas más de su esposa, como en ese caso viene a ser su honor, su honorabilidad también. Así es de que fue una decisión muy acertada del corregidor para poder apoyar en todo a su cónyuge. Ahora, desde tu óptica, ¿por qué se le da mayor énfasis cuando se habla sobre las personas en el movimiento independentista a Josefa encima de Miguel Domínguez? Pues mira, Porque Jera, en realidad el corregidor era él y a ella se le conoce, ahora sí, por ende, de él. sí, pero en sí uno de los motivos, me atrevo a decir que es porque la mujer en ese tiempo no tenía una labor destacada y mucho menos dentro de política. Y en este caso, como era un movimiento revolucionario, un movimiento insurgente, pues el que una mujer se incluyera en actividades de estas características era por demás casi imposible que se llevara a cabo por parte de alguna dama. Sin embargo, las hubo y la historia las ha señalado en diferentes etapas de la misma, como por ejemplo, bien lo dices, el caso de Josefa Ortiz, el caso de Leona Vicario, el caso también de la Güera Rodríguez, por mencionar 3 inclusive que vienen en el libro. Así es que En este libro, sí, considero que destacan la labor femenina por esa característica propia de la época, donde la mujer era bastante conservadora, donde la mujer era pues casi y pues sumisa, menospreciada lamentablemente, era menospreciada por los varones y por la política prácticamente. pues Josefa Ortiz, a lo que nos comentaba Jorge, vivió en Querétaro entre los años 1801 y 1814.
comentaba que era de carácter fuerte e iba a la par del corregidor de Miguel Domínguez, que le decía sus verdades a los españoles en su cara, y por este y otros motivos era muy querida en la ciudad. A las muchachas jóvenes de carácter humilde y con peligro en caer en el oficio más antiguo del mundo, ¿lo sabes cuál es? Sí. Josefa les enseñaba distintos oficios para que pudieran ejercerlos y tener un ingreso por esta labor. Sí, Ahora, algo que ha pasado ahora sí, de boca en boca en la historia, que ella no sabía ni leer ni escribir, según lo comentaban ustedes. sí, bueno, esa creencia se tuvo, pero Sí, realmente sí fue educada, sí sí. tuvo en De este hecho, caso, estudió en el Colegio de las Vizcaínas. sí, sí, así es, Gera. Sí, ahora otro comentario, que los golpes cuando fueron descubiertos decían que se había dado en el suelo, ¿verdad? Ujú. Sí, era la manera tradicional en la que se ha manejado ese hecho en especial. Y comentaba él que en realidad no fue en el piso, que los dio en la pared. Sí, así es. Y aprovechó pues que pasaba por ahí un personaje que después abordaremos y que Sí, fue cuando dio aviso, no, no, la don verdad, Ignacio Pérez. si te fijas, Toño, estuvimos un breve rato con Jorge, sin Sí, embargo, cuánta información nos brindó, cuánta una persona, información. una persona muy, muy docta en el aspecto histórico de nuestro país y en Sí, especial de Querétaro, lo que viene a ser lo de la independencia. sí, la verdad que si Digna de admiración esta llegan a persona. ir, búsquenlo, búsquenlo. Bien nos comentaba que de ahí se trasladaba al centro, porque en realidad había ido a suplir a alguien ahí a la, Sí, a sí. la rotonda de Queretanos Ilustres. Y pues ahora sí, nos lo encontramos en el centro, Oye, Gera, ¿me permite nada más hacer una acotación? ¿sí? En efecto, el matrimonio de Miguel Domínguez con Josefa hubo ya en sí 16 hijos, pero dos eran del primer matrimonio de Miguel Domínguez, pero 14 fueron del matrimonio con Josefa. Sí. Entonces, nada más aclarando ese hecho. Y también otra de las cosas que nos comentó, que había una duda ahí en la historia, que una hija de Josefa era de Allende. La última, por cierto. Y Y pues bueno, llegamos a la conclusión de que es otro rumor más de la historia que se tiene por acá en el país de estos dos personajes, tanto de Ignacio de Allende como de Josefa Ortiz, pero si consideramos el que la mujer era muy, muy recatada, no porque ahora no lo sea, pero se la pensaba bastante, yo creo que para una acción de esas características, pues era difícil que se diera. Más bien, como él lo decía, y algunos historiadores lo mencionan, más bien quien andaba con alguien, Ignacio de Allende, era una de las hijas del matrimonio de Josefa y de Miguel Domínguez. no era su pareja, era su suegra. Ándale, más bien era su suegra, exacto. Así es. ¿Qué te parece, Toño? ¿Tienes algo más que abundar de este tema? Pues específicamente de Josefa ya has dicho bastante, Gera, y qué bonito que lo hayas externado, porque pues nos da más luz todavía de este grandioso personaje de la historia de ¿Te, nuestro país. te parece si ponemos un pequeño video de lo que llegamos a grabar estando allí, ahora sí, en el mausoleo de ambos, de este Muy bien, histórico Gera. patrimonio? Bienvenido sea, Gera. Me va a dar gusto verlo nuevamente. Va. Desde un lugar histórico en esta bella ciudad, ahora estamos los restos de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. En efecto, aquí se encuentran los restos de la señora Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel Domínguez. Y pues aquí podemos apreciar las características de esta tumba. ¿Están los dos? Están los dos, su esposo también se encuentra incluido aquí, Miguel Domínguez. Así es que pues es una muestra muy fehaciente de lo bonito que tenemos aquí
a un costado de nosotros, de este magnífico monumento y de este prócer de la independencia de México. De estos próceres. De estos, porque están exactamente ambos. están ambos, sí, tienes mucha razón. Pues algo que puedes decir referente a la corregidora. Pues fue una mujer muy activa políticamente, pero más que nada era el afán de ella, la libertad del país, del yugo español. Y pues fue una de las grandes promotoras para que esta gesta se llevara a cabo. Y por razón por la cual, aunque no está en el ángel de la independencia, como muchos otros próceres de esta gesta, pues se encuentra aquí en Querétaro muy merecidamente, porque aquí vivió muchísimos años. Y que ha sido una de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué no está en el ángel de la independencia? Ese es uno de los motivos. ¿O por qué no están en el ángel? ¿Por qué no están? Sí. Ellos decidieron mejor quedar acá. Bueno, pues pasamos con Miguel Domínguez. Vamos pues con ahora nos Miguel encontramos en el área donde está la placa de Miguel Domínguez, Sí, claro. que vemos que está un poquito en mejor estado de este lado que de la corregidora. ¿Algo que puedes decir de Miguel Domínguez? Pues aquí bueno, en el caso de Miguel Domínguez, pues como es conocido por la mayoría de personas, sobre todo los mexicanos, fue el corregidor de Querétaro. De ahí que fue trascendente su labor para llevar a cabo nuevamente esta campaña en contra de los españoles. Y bueno, pues él tuvo a bien casarse con la señora Josefa Ortiz de Domínguez y procrear este matrimonio 14 hijos. Y aquí nos menciona en la placa que los restos de este personaje fueron traídos a este espacio en septiembre de 1922. Posterior a los de Josefa. Correcto, posterior a los de Josefa. Qué hermoso está esta área y Muy qué bonita. bonita vista tiene. Muy bien conservada, una hermosa vista como bien lo señalas, y pues es un lugar histórico para los queretanos indiscutiblemente y por consiguiente para los mexicanos, que era. En el interior de la capilla que está a nuestro frente, ahorita les mostramos imágenes. Se encuentra un cuadro de la persona que mandó hacer el acueducto de esta hermosa ciudad de Querétaro. Y es representativo, perdón. Así es, icónico. Icónico de Querétaro. Un agradecimiento especial a Gladys, que nos hizo el favor de grabarnos para que pudiéramos documentar esta estancia en este recinto pues majestuoso, porque la verdad, lleno de historias, estábamos sobre un panteón. Sí. Y ella fue nuestra camarógrafa, hasta nuestra directora de escena, en cierta forma. Así es, muchísimas gracias a Gladys. Gracias, Gladys. Nuestro primo Mario. Ya nuestro primo, exacto. Ya estando ahí en el mirador de la rotonda de Queretanos Ilustres, nos fuimos caminando hacia el centro y ahí pasamos por un lugar histórico. Sí, claro. ¿Puedes decir algo? Claro que sí. El primer lugar histórico, aparte del que mencionas, fue el templo y convento de la Cruz. Precisamente en este espacio, en lo que era el convento, estuvieron presos durante unos 3-4 días aproximadamente Maximiliano, el general Miramón y el general Mejía. Posteriormente, si recuerdan, nos fuimos y estuvimos afuera de lo que se conoce en la actualidad como el Teatro de la República, anteriormente conocido como el Gran Teatro Iturbide o el Teatro Iturbide. Y en el Teatro Iturbide, Gera y amigos, si recuerdas, es emblemático porque en este espacio fue donde se llevó a cabo el juicio de estos tres personajes, Miramón, Mejía y Maximiliano, allá entre mayo y junio de 1867. Ahí precisamente, una vez que se llevó a cabo el juicio de estos tres personajes, pues se dicta ya la sentencia de muerte que fue llevada a cabo el 19 de junio
de ese año, 1867, allá en el Cerro de las Campanas, que más adelante platicaremos de él. Pues, el Teatro de la República fue inaugurado en mayo de 1852. Es anterior inclusive al Teatro de Degollado, de aquí de Guadalajara, porque el de aquí de nosotros fue en 1866. Así es que 14 años de diferencia tienen uno de otro, siendo más antiguo el de Querétaro. Hay la creencia, lamentablemente falsa, que este teatro fue el primer espacio donde se cantó de forma oficial el himno nacional mexicano, ya con los autores Jaime Nuno y Francisco González Bocanera, pero no es cierto, eso no es cierto, es totalmente falso, porque la primera ocasión que se cantó y se tocó el himno nacional mexicano ya de forma oficial fue en el Teatro Nacional, también conocido como el Teatro Santana, en la Ciudad de México, que también ya hemos hablado de este espacio. Pues otro hecho histórico que se llevó a cabo en este singular espacio, el Teatro de la República en la actualidad, es que ahí se llevó a cabo el Congreso donde se trabajó para llevar a cabo la elaboración de la Constitución de 1917. Ahí mismo, el 5 de febrero de 1917, se da a conocer, se promulga ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos rige. Entonces, pues es un edificio con bastante historia y muy significativo para todos los mexicanos, Gera, y amigos. Pero este espacio tan bonito, Gera, porque no tuvimos lamentablemente la oportunidad de ingresar, también tiene También, Toño, otro. comentas que no tuvimos la oportunidad de ingresar a este bello e histórico lugar. No tuvimos oportunidad de ingresar a la casa de Josefa. También, exactamente, Gera. No se nos permitió decían que por el efecto del COVID, cuando pues ya sabemos de antemano que ya se puede acudir a estos espacios, bueno, pero se respeta. Y también tuvimos ahí la oportunidad y la aprovechamos de ingresar al Museo de los Conspiradores. ¿Sí? Muy bonitos murales que había ahí, fuera de lo común. Fuera de lo común, Gera, exactamente. Nunca, en lo personal, había tenido la oportunidad de apreciar y observar unos murales con esas características, Gera, muy hermosos. Y fíjate, este espacio que bien mencionas y que también se sintió una vibra muy especial. Sí. Este fue otro de los conventos en su tiempo, porque es bueno mencionar, aprovechando de una vez, que estuvieron recluidos en 3 diferentes conventos, en el de la Cruz, Sí. por el que pasamos, y que estuvimos un ratito afuera, bueno, un tanto en el zaguán, casi como quien dice. Luego, en el convento, estuvieron posteriormente en el convento de las Teresitas, ahí estuvieron solamente un día, y posteriormente pasaron al convento de las Capuchinas, donde prácticamente estuvieron casi un mes, creo que fueron a razón de 28, 29 días que estuvieron recluidos estos 3, Maximiliano, Miramón y Mejía, recluidos antes de llevarlos a fusilar. Al Pero Cerro de las Campanas. en cada uno, Gera, como lo has mencionado en otros programas y especialmente en este, las energías se sienten de una manera muy diferente, muy especial y pues muy significativas, la verdad. Sí, 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 sí. Incluso, Toño, te voy a hacer una pregunta respecto a Maximiliano. Para Sí, ti, Gera. Maximiliano, bien lo comentabas, fue terriblemente engañado para venir a México. ¿Qué puedes decir al respecto? Pues claramente, Gera, lo dices, fue terriblemente engañado. Sería bueno si tú lo determinas, si estás de acuerdo y también nuestros amigos del auditorio les gustaría que abordáramos de una manera más profunda a Maximiliano, sería interesante. Pero bueno, voy a hablar algo de este personaje. Maximiliano, como bien lo dices, sí fue engañado. Inclusive ya cuando llegaron a México él y Carlota, allá en el año de 1864, pues esperaban que lo recibieran con bombo y platillo en el puerto de Veracruz. Lamentablemente, pues no fue así.
y ya desde ahí empezó a darse pues ese deterioro de ilusiones tanto de Carlota como del propio Maximiliano. Aunque cuando llegan a Puebla sí los reciben con honores, o sea, como ellos querían, como ellos pensaban que los iban a recibir todos los mexicanos, ahí sí se da un poquito de una mejor recepción, más acorde a lo que ellos creían y estaban acostumbrados. Pero algo importante ya de Maximiliano, ya no tanto hablando de su imperio, sino de los últimos momentos que tuvo ya en vida aquí en el país, resaltan varios, Gera y amigos, porque una vez que los logran tomar como prisioneros en el Cerro de las Campanas, Mariano Escobedo, como el general, el otro general también, Ramón Corona Madrigal, jalisciense por cierto, y hemos hablado también de este gran personaje, pues empieza una vez más las de Caín, válgame la expresión, en otro aspecto para este emperador frustrado, porque ya Carlota ya no estaba en México, Carlota ya había ido a pedir ayuda a Europa mucho tiempo atrás, así de que ya Maximiliano pues estaba prácticamente solo, sí, con una parte muy disminuida del ejército francés que lo apoyaba estando aquí en México, y obviamente del general Miramón, que era prácticamente uno de sus generales más me atrevo a decir que dentro de los mexicanos era el más destacado de los conservadores. Perdón, sí, de los conservadores. Aunque también estaba otro muy nombrado que era Aquiles Bazaine, este señor francés, que también apoyó a Maximiliano. Bien, cuando fueron enjuiciados estos tres personajes en el Teatro Iturbide, ahora Teatro de la República, solamente asistieron el general Miramón y el general Tomás Mejía. ¿Por qué no asistió Maximiliano? Maximiliano tenía problemas de salud. Los problemas que aquejaron a Maximiliano prácticamente desde que llegó a México fueron los digestivos. Y casi de manera permanente traía disentería, o sea, una diarrea prácticamente constante. Moctezuma. Razón por la cual ya en algunas fotografías últimas que se le tomaron, pues ya no tenía la misma expresión, tanto su rostro como la forma que traía ya su cuerpo, porque sí alcanzó a adelgazar un poquito. Pero algo curioso, se le autorizó a Maximiliano que no asistiera a su juicio, que duró varios días, por ese hecho, y se lo autorizó nada más y nada menos que Mariano Escobedo, porque Maximiliano tenía un doctor de cabecera que era Samuel Bach, y él ofreció un certificado médico donde constaba de la pues deprimente del deprimente estado de salud en el que se encontraba Maximiliano, como para estar ahí en su juicio. ¿Qué pasaba cuando estaban en prisión todavía? Tuvieron, en el caso de Maximiliano, yo considero que un privilegio, porque le permitieron que estuvieran en otras celdas dos de sus sirvientes. Los sirvientes eran los que ya exprofeso le llevaban la comida que preparaban ahí pues no puedo decir propiamente que en el reclusorio, pero sí en el convento. Ellos se la llevaban, ellos le recogían, estos sirvientes que por cierto eran de nacionalidad húngara, y además ellos se encargaban, fíjese, curioso, de recogerle la basinica a Maximiliano, y ya se han de imaginar qué, limpiarla y regresársela al emperador. También ellos se encargaban, aunque parezca curioso, de arreglarle la ropa, porque no siempre estuvo con la misma ropa estando recluido. Hay que tomar en cuenta que estuvieron más de 30 días presos en esos tres conventos que mencionaba hace un rato. Así es de que estos sirvientes pues sí le ayudaron bastante a Maximiliano. Es más, hasta le boleaban los zapatos, las botas. Y en el caso de Tomás Mejía y de Miguel Miramón, que estaban cada uno en diferente celda, los tres estaban en diferentes celdas, les permitieron a las esposas visitarlos todos los días. Inclusive la esposa de Tomás Mejía acudía con su hijo pequeñito, todavía
no, pues tenía pocos meses de nacida la criaturita, le permitían a su esposa de nombre Agustina Castro meterse ahí a la celda con Tomás Mejía, con todo y su pequeño hijo. En el caso de Miramón también era lo mismo, pero sin hijo. Ahí lo acompañaba su esposa Concepción Lombardo, todos los días, inclusive por ahí Miramón le pidió de una manera muy estratégica a su esposa, a Concha Lombardo, que asistiera a San Luis Potosí, que era donde andaba Juárez, para que abogara por él y por Maximiliano y obviamente por Mejía para que no los fusilaran. Pero realmente la idea de Miramón, él ya sabía que iba a ser ejecutado, eso sí, no había pierde para él. Él era ya un hecho de que eso iba a suceder. Miguel Miramón, que también ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, el héroe desconocido, el niño héroe desconocido. Sí, Gerard. Y para quien no ha visto los programas anteriores, Miguel Miramón en su tiempo fue también presidente de la República. Olvidado por la historia. Sí, Gerard. Desgraciadamente. Por la historia oficial. Sí, por la historia oficial, bien lo dices, por la historia oficial. Es el presidente, lo mencionamos en su momento, más joven que ha tenido este país. Más joven. Sí. No sé qué hubiera sido de Miramón si hubiera estado acá en el bando liberal. Hubiera sido una de las grandes figuras, indiscutiblemente. Algo también muy rescatable, que era, y amigos, y también lo comentamos en su momento cuando abordamos al personaje del general Tomás Mejía, es que a él le perdonaron la vida. Una vez que fue enjuiciado, Mariano Escobedo fue y pidió autorización a Benito Juárez para que le perdonaran la vida a Tomás Mejía, y Juárez aceptó. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque en la guerra de reforma... Toño, sí. Porque se parecía a él y ocupaba un doble. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, porque sí tienen un tanto de parecido Tomás Mejía con Juárez. Así es que Tomás Mejía, en esa lucha de liberales y conservadores, cuando la guerra de reforma, pasa algo muy curioso. Tomás Mejía en 2 ocasiones logra capturar a Mariano Escobedo. En las mismas 2 ocasiones, Tomás Mejía le perdona la vida a Mariano Escobedo. Así es que Mariano Escobedo se sentía comprometido con Tomás. ¿Por qué? Pues porque en 2 ocasiones lo dejó vivir. Y sin embargo, esta era la mejor oportunidad para poder corresponder. Sin embargo, Tomás Mejía no aceptó. Razón por la cual, pues apareció dentro del, pues sí, dentro del paredón para ser fusilado en compañía de Miramón y de Maximiliano. Así es que eso es algo muy destacado dentro de la historia que poco se conoce, que eran amigos. Y realmente estos dos, muy leales, pero decían también que Tomás Mejía fue un tanto engañado porque decía en ese tiempo que prácticamente el 90% del pueblo mexicano había aceptado que viniera Maximiliano a ser el emperador. Tomás Mejía con esa idea estuvo, razón por la cual aceptó el estar con él, porque sabía de antemano, según la creencia que empezaron a difundir en aquellos años, de que había sido aceptado por el pueblo de México, cuando no fue así. Así es que, pues también otro engañado fue Tomás Mejía. Miramón ya sabía, tenía más verdad en ese aspecto de las noticias que estuvieron en torno a que Maximiliano llegara aquí. Él sí se incluyó para defender, pero de que fue destacado Miramón, indiscutiblemente. Pues Maximiliano le entrega la espada y bien nos lo comentaba nuestro amigo Jorge, se le entrega a un capitán jalisciense de San Miguel el Alto, Francisco Ramírez, por orden de Mariano Escobedo. Escobedo le dice al capitán, guárdela porque se la vamos a mandar a San Luis Potosí a Juárez. Maximiliano, ahí le llevan a sus 2 caballos, a Orispelo y Anteburro. Y aunque tú no lo creas, Toño, porque rara vez sucede en México, le robaron uno de sus caballos. No, pues sí, muy le raro. Robaron a Orispelo. ¿Lo crees? Aunque usted no lo crea, pues esto es terrible. Pues ¿cuándo pasa eso acá? Y ya antes de ser fusilados, Toño, Sí, Gerardo.
normalmente en la parte central se dejaba al de pues mayor importancia Sí, y Maximiliano le cede el lugar a Miguel Miramón, que también traíamos una información discordante. ¿De qué lado? Izquierda, derecha, bueno, de tu frente o de cómo estaban ellos, ¿recuerdas? sí, sí que ahora sí Y lo recuerdo. entonces, ¿y recuerdas las palabras que le dijo Maximiliano a Miguel Miramón para dejarle la parte central? No, no recuerdo las palabras, que las tengo, por cierto, aquí anotadas, que dijo Sí, Maximiliano cuando ya estaban a punto de hacerle los disparos. un valiente debe de ser admirado hasta por los monarcas. Ujú. Y es cuando cambian el turno. Maximiliano se va a la izquierda de Miramón, a la derecha nuestra si los vemos de frente, ¿verdad? Exactamente, Y Tomás exactamente. Mejía al lado izquierdo nuestro, viéndolos de frente, a la A la derecha derecha de de Miramón. Miramón, ¿sí? Ujú. Sí, que era. Y Maximiliano, posterior a cederle lugar, dice a los presentes, voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Qué profundidad esas palabras, ¿no, Toño? Pues sí, que era. Sí, porque él sí considero que sí le tomó cariño a este país. Ujú. Para fusilarlos fueron 3 escuadras de 7 tiradores cada uno. Para cada prisionero que iba a ser ejecutado, tenía 7 tiradores. Y Maximiliano hace una petición muy especial, que escogieran los mejores tiradores para que le tiraran al pecho. A estos saca unas monedas y se las da, pues ahora sí a sus verdugos, como pago para que no le dieran en la cara. Ujú. Sí, Y pues tengo aquí en mis manos y por regalo tuyo una moneda. La voy a acercar a la cámara. a ver, ujú. Sí, está con la imagen de Maximiliano de perfil, Y por el reverso el águila imperial. ponemos una foto aparte, ¿te parece? Muy bien, tu idea, Gerard. Híjole, historia pura en la mano. Sí, Y a las 7:05 se escuchan los disparos y Maximiliano presenta todavía signos de vida, a lo que, según cuentan, el sargento Aureliano Blanquet carga de nuevo su rifle y le dispara directo al corazón. sí, Pues, bien o mal, Toño, le respetaron su última voluntad de que no le dispararan a la cara. sí, sí, Gerard. Fueron respetuosos en ese hecho, e inclusive una vez que suenan los disparos del Cerro de las Campanas, pues obviamente que se enteran por el sonido que llega al centro de la ciudad, empezaron a repicar las campanas de los templos de ahí del centro de Querétaro en señal de júbilo, porque el imperio y el emperador habían muerto. Así es. Ahora, hay otra cosa curiosa. Raro que haya curiosidades en la historia de nuestro país. Es algo que también es importante, Gera. Está repleta de curiosidad de la historia de nuestro país. Maximiliano, como por todos es conocido, no era de la estatura de Benito Juárez. Así es. Era sumamente alto, por encima del promedio de la estatura general del nacional. Sí, como buen europeo. Así es. Entonces, el ataúd de Maximiliano, ¿qué puedes decir al respecto? Va, Gera. Y amigos, Maximiliano oscilaba más o menos entre 1,87 y 1,90 de estatura. Así es que aquí en México, pues no tenían, era raro el mexicano que tenía una estatura de tales características. Entonces, en cuanto ya es muerto Maximiliano por el fusilamiento, lo meten al ataúd y lamentablemente, en este caso,
no cupo. Los pies le quedaron de fuera, un buen tramo de pierna y pies quedaron fuera de ella, del ataúd, que por cierto el ataúd era de ocote, y el precio que oscilaba según los datos que se tienen de este tipo de ataúdes, que era el de Miramón, el de Mejía y el de Maximiliano, costaba cada uno a razón de $1.50, de aquellos, aclaramos. Y pues al no caber Maximiliano en el ataúd, pues lamentablemente hicieron cosas que ni para qué mencionar con las piernas de este personaje. Todavía el peregrinar del cuerpo de Maximiliano dura meses. Claro, lo abordaremos de manera más profunda cuando estemos ya hablando de este personaje. Pero, por ejemplo, el caso de Maximiliano fallece el 19 de junio del año 1867. Y es hasta noviembre de ese año que es trasladado ya a Austria. Imagínense, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses pasan para que Maximiliano pueda ser ya llevado a su tierra natal. Y sí, recuerdo, Toño, volviendo a la moneda, y así Sí. fue como me la regalaste. Sí. Recuerdo que Jorge nos comentaba de qué material eran las monedas. Oro. Oro. Y después del fallecimiento de Maximiliano, funden las monedas para ya hacer otro tipo de monedas. Dentro de las cosas que tuvimos el gusto de estar visitando, Toño, fue un lugar mítico, el Cerro de las Campanas. Bien lo dices, Gerard. Un lugar mítico, plagado de historia. Toño, pues en esta zona, conocido como el Cerro de las Campanas, lugar histórico, porque aquí fue apresado Maximiliano. Fueron fusilados, así es. ¿De dónde proviene el nombre? El nombre del Cerro de las Campanas surge porque precisamente las piedras que componen este espacio suenan al golpearlas como si se estuviera escuchando el sonido de una campana. ¿Te parece si hacemos una muestra? Vamos a hacer la muestra. Va. Miren, por este motivo se le bautizó a este espacio como el Cerro de las Campanas, porque las piedras, al tocarlas, suenan como tales. Y si te fijas, a pesar de haber sucedido ahí hechos de distinta índole, no se sentía una vibra tan negativa como en algunos otros lugares donde hemos estado. No sé si compartes el mismo punto de vista. Coincido, Gera. Será también porque está tan vegetado, tan muy cuidado, que pues eso permite que también tenga otra frecuencia en ese espacio. Pero quizá coincidas, Gera, que cuando estuvimos en la capilla que está dedicada a los tres fallecidos, o más bien dicho, a los tres, sí, fallecidos y fusilados en ese espacio, sí es una sensación muy, muy especial. Sí. Pues Toño, nos encontramos en un lugar histórico de la nación. En efecto, Gera. En la ciudad de Querétaro. Correcto. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Cerro de las Campanas, donde fueron ejecutados Maximiliano de Habsburgo, que en ese entonces era el segundo emperador de México, el general mexicano Tomás Mejía, el general mexicano Miguel Miramón. Aquí a nuestras espaldas se encuentran los espacios donde fueron ejecutados el 19 de junio de 1867. Posteriormente a la ejecución mandaron a hacer esta cripta que encontramos, que se ve a nuestras espaldas. ¿Te parece si hacemos un paneo hacia la parte inferior del cerro? Claro que sí, Gera, aunque obviamente ya está totalmente modificado.
encontraba en ese tiempo. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención, que fue apresado y fusilado en el Cerro de las Campanas. Sí, sí, era. Pues mira, a la espalda tenemos al benemérito de las Américas, Benito Juárez, y este monumento fue erigido En el centenario del fusilamiento ordenado por Benito Juárez de Maximiliano, del general Miramón y del general Tomás Mejía, allá en 1867. Con esto se conmemoró el primer centenario de esa fecha histórica de nuestro país. muy bonito el entorno, ¿eh? Muy bonito el entorno y por consiguiente pues muy representativo para haberle dado más soberanía a México una vez que Juárez da la orden de que tenía que ser aprendido y previo juicio fueron fusilados los tres personajes a los que acabo de hacer mención. Toño, ¿qué te parece? Te invito Sí, a que Gera. abordemos ya a profundidad el tema Maximiliano de Habsburgo. De acuerdo, Gera. De acuerdo, va a ser interesante. Sí, Porque da mucho muchos. Sí, para Gera. hablar. Ahora, quiero hacer mención también que aquí en el Cerro de las Campanas tuvimos la oportunidad de entrar al museo que está en el interior de este hermoso parque y el trato que se nos dio fue muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Sí. Así Muchísimas como gracias. también a los guardias que nos agradecieron los que estaban en el Museo de los Conspiradores por meternos a conocer la historia. Sí, entonces muchísimas gracias por la atención que se nos brindó por la gran mayoría de los queretanos. Sí. Sí, en términos generales fue un viaje muy significativo para ambos, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista, pues histórico, llamémoslo de esta manera, Gera. Aunque Así nos faltó todavía porque, si me permites, Gera y amigos, eh, tengo entendido que de los fusiles, si no todos, sí, de varios fusiles que se emplearon para eh, fusilar, valga la redundancia, para el fusilamiento de estos tres de Maximiliano Miramón y Mejía, se encuentran en un museo en Monterrey. Y, por cierto, el primer ataúd de Maximiliano se encuentra en un museo en Querétaro.
por si gustan visitar también este espacio, va a ser muy significativo para ustedes, estoy seguro. ¿Algo más que abundar, Toño? Pues si me permites, Geram, y también con el permiso de nuestros queridos amigos que nos sintonizan, quiero agradecer de manera personal, aprovechando esta vía, a mi primo Mario, a mi prima Laura, a Gladys, por habernos permitido compartir esos momentos tan especiales, o tan especial, perdón, con ellos. Muchísimas gracias. Y este programa, si me lo permites también, Gera, ¿qué te parece si se los dedicamos a Mario, a Laura y a Gladys? Y a la memoria de nuestros tíos, mis padrinos. Sí, mi tía Tere y mi tío José, nuestros tíos. Una dedicación muy especial a todos ellos. Así es. Me uno a tu agradecimiento, así como también informarles que nuestro primo tuvo la gentileza de ponernos a cantar ahí ahora sí, en uno de los momentos emotivos que se llegaron a vivir. Sí. También un saludo a nuestro sobrino Josecito, Mario Junior, por la hospitalidad que nos brindaron allí. Sí, mijo. Muchas gracias. Muchas gracias, mijo Mario Alejandro. Un saludo también a Aldo, que no tuvimos la oportunidad de saludarlo físicamente. Saludos, y también a nuestra sobrina que se encuentra estudiando fuera del país. Un saludo a todos. Saludo, Pau. Dios la bendiga y feliz estancia allá, hija. Pues, Toño, no me queda más que agradecerte el haber compartido estos momentos y, pues, tus conocimientos también. Jorge, que fue una de las personas que Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Toño. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues mira, Toño, sí, me encuentro aquí en la entrada de la Casa de la Marquesa, en pleno centro histórico, que aquí, aparte de toda la historia antigua, en la historia moderna, hubo el descubrimiento de un gran actor. El señor telenovela Ernesto Alonso descubrió a la primera estrella, descubre al Marqués de Querétaro, sí, o el ruiseñor de Yautepec. Que tenemos el privilegio de conocer. Por nuestras venas corre también parte de su sangre. Sí. Pues les vamos a poner un pequeño fragmento de esos 8 segundos de gloria que lo brincaron a la fama. ¿Algo que puedas decir sobre su actuación? No, pues me siento orgulloso de conocerlo y de que sea parte de nuestra familia, Gera. A este gran actorazo. Vienes a cenar con nosotros, ¿verdad? No, le agradezco mucho la invitación, pero no puedo aceptar, no me siento muy bien. Preferiría caminar un rato solo y después irme a la casa. Claro, te entiendo, Sergio. Nos vemos mañana. Hasta luego, hijo. Descansa. Gracias, don Camilo, gracias. Sergio, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. Gracias por acompañarme, señor Zafra. Cuídate mucho. Gracias. Eso es todo, amigos.